Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Vinculando. Mi nombre es Andrea Casas, consultora en vinculación con el medio para la educación superior, y a nombre de la Red de Vinculación con el Medio les damos la más cordial bienvenida a este tercer capítulo de la temporada 2022 de este programa Vinculando, que es realizado al alero de la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Red de Vinculación con el Medio, con el objetivo de generar un diálogo con actores relevantes del área que nos permitan avanzar colaborativamente en la construcción de estándares de calidad de esta función de la educación superior. Haciendo un poco de memoria, en este año nos acompañó en un primer capítulo don Andrés Bernasconi, presidente de la CNA, con quien tuvimos oportunidad de conversar en mayor profundidad sobre los nuevos criterios y estándares que regirán la acreditación de la dimensión de vinculación con el medio. En el segundo capítulo pudimos abordar el tema de la cultura de calidad en las instituciones de educación superior, con especial foco en vinculación con el medio, por supuesto, con el director académico del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad y el director, de CINDA, y el director de Aseguramiento de la Calidad Institucional de la Católica de Valparaíso. En este capítulo buscamos profundizar en los mecanismos de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio, conversando con dos invitados que esta vez nos acompañan desde la vereda de la calidad y el aprendizaje institucional de sus respectivas instituciones. Entonces quiero dar la más cordial bienvenida primero a Pablo Carrasco Páez. Él es director de aseguramiento de la calidad de Duoc UC, es par evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación CNA, consultor del Consejo Nacional de Educación CNED, coordinador ejecutivo del proceso de acreditación institucional 2017-2024 para el Instituto Profesional Duoc UC, y director del Plan de Desarrollo Institucional de la misma institución 2015-2020 y 2021-2025. Querido Pablo, muy buenas tardes y muy bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Y Boris Isla Molina, él es director de aprendizaje institucional en la Universidad Alberto Hurtado, responsable de la implementación de procesos de planificación, análisis institucional, gestión de la información, evaluación y gestión de la calidad a nivel institucional y de programas. Tiene una amplia trayectoria de 18 años en el ámbito de la calidad en la educación superior, primero como parte del equipo de profesionales de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, la CENAP, precursora de la CNA, luego en la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Católica de Temuco, y posteriormente como director general de gestión institucional de la misma universidad. También fue parte del directorio de calidad del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, el CRUCH, entre 2019 y 2021, y ha colaborado también con el equipo del Departamento de Financiamiento Institucional del Ministerio de Educación en evaluación y selección de planes de mejoramiento en el ámbito del aseguramiento de la calidad. Boris, muy bienvenido también a nuestro programa. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Y bueno, una especial bienvenida a mi querido amigo, colega Héctor Hidalgo Sepúlveda, director general de Vinculación con el Medio y Sostenibilidad de la UNAF, quien a partir de hoy asume la co-conducción de este programa. Querido Héctor, muy bienvenido a este espacio de conversación. Muchísimas gracias, Andrea. Espero estar a la altura de la expectativa y, por supuesto, al nivel grande que dejó nuestra colega también, Claudia Burgos. Así que aquí estamos para acompañarlo. Y muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Héctor. Oye, bueno, nosotros queríamos plantearles más bien temáticas, Pablo y Boris, así es que vamos a dejar una gran temática sobre la mesa y la vamos desmenuzando. Y también quisiera yo poner lo decíamos tras bambalinas, pero es algo que igual es bueno poner sobre la mesa. Nosotros en general hemos tratado los temas de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio, con encargados de vinculación con el medio, más no con directores de calidad, de aprendizaje institucional y todo. Y muchas veces se dice entre colegas, con toda la buena onda del mundo,
no, es que los gallos de calidad a veces no nos entienden, o hablan distintos idiomas, o son indicadores distintos. Entonces, bueno, sobre esa premisa, un poco preguntarles cómo ven ustedes los procesos de aseguramiento de la calidad de la función vinculación con el medio, abordando todo su ciclo, que en general se suele abordar el ciclo de Deming, desde la planificación, ejecución, seguimiento y monitoreo, y evaluación / retroalimentación. ¿Quién quiera partir? ¿Quién para? La dejaste Pablo, muy suave, la dejaste ahí difícil de agarrar, Andrea. Hagámoslo democrático. Po. Ya, Pablo, te voy a poner a responder y después Bueno. con Boris. Sí, yo tiendo a tener cierto nivel de acuerdo con eso. Yo creo que el aseguramiento de la calidad de repente peca, o los mecanismos de aseguramiento de la calidad que uno trata de instalar en las instituciones, pecan de cierta soberbia tecnocrática, en donde queremos acomodar la realidad a cierta parametrización, que es antinatural en algunas instituciones. Tiene que ver también con la cultura propia de las instituciones, y que desde aseguramiento de la calidad tenemos que saber leer esa cultura. No es lo mismo, a mi juicio, no es lo mismo el aseguramiento de la calidad en cada una de las instituciones, y eso tiene que ver también con la diversidad de proyectos institucionales que hay en educación superior. Entonces, sí, una parte de la crítica la comparto. Ahora, lo otro tiene que ver con un trabajo previo que debiésemos desarrollar en conjunto las áreas de calidad, o con las áreas de vinculación con el medio, que tiene que ver con una puesta en común de un lenguaje, de una forma de entender el fenómeno, que afortunadamente tanto en estos criterios, después seguramente vamos a ahondar en eso, pero tanto en estos criterios como en la regulación pública que se genera para vinculación con el medio, se encuentra abierto a que podamos innovar respecto de cuál es el entendimiento que tenemos en cuanto a la temática de vinculación con el medio. Yo creo que es una conversación que es previa a comenzar a hablar de indicadores, de evidencia, de resultados, de mediciones. Tiene que ver con la puesta a punto o de un objetivo común, que es el desarrollo de la vinculación con el medio, y no con esta lista casi de supermercado, de que para acreditarte necesitas hacer esto, porque con la única razón de obtener un resultado de acreditación, que de por sí importante, pero lo que debiéramos conversar previamente es cómo se alinea la vinculación con el medio con el proyecto institucional, con nuestra misión, propósito, que ha definido la institución. Y yo creo que de esa conversación va surgiendo lo demás, y permite tener un lenguaje común, que me parece que es lo relevante para abordar esa dicotomía que tú planteas, Andrea. Gracias, Pablo. Yo concuerdo con Pablo. Yo creo que efectivamente se ha producido un cierto nivel de distanciamiento en los énfasis que han puesto las áreas de calidad, un poco en el esfuerzo de tratar de estructurar todos estos mecanismos que a veces no quedan adecuadamente articulados. Mi visión es que los mecanismos de aseguramiento de la calidad tienen que infundirse en los mecanismos de vinculación, tienen que infundirse en los mecanismos a través de los cuales se ejecuta o se desarrolla la docencia o la investigación. ¿Ya? No son cosas que sean anexas o que se tengan que incorporar como elementos supra, sino que tienen que estar infiltrados, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, el rol que ¿puedo tenemos hacer una que pregunta? En mi opinión muy personal, yo creo que muchas instituciones aseguraban su calidad solo y exclusivamente a través de procesos de acreditación. Perdona, me parece que se me produjo un corte, entonces no sé si... Ya, ¿puedo hacer una consulta, estimada colega? Dejo para arriba. Ya, a ver, tengo una pregunta aquí, Boris y Pablo, en ese mismo orden. Yo tengo una impresión de que quizás hace muchos años atrás, casi los únicos sistemas de calidad, dicho con la nomenclatura que estamos ocupando hoy día, eran preferentemente todos los asociados a procesos de certificación o acreditación externa. En cambio, hoy día vemos que en la ley, en los criterios y estándares, se ha vuelto muy importante todo el quehacer de los sistemas de aseguramiento interno de la calidad, o sea, que las acreditaciones no sean principalmente el foco. ¿Cómo vieron ustedes cuando llegaron esas como líneas de nuevo? Es como
¿Lo vieron con buenos ojos? ¿Lo vieron como, vamos a tener más pega? ¿Cuál fue su primera impresión al afrontar ese proceso de ver cómo la calidad ya estaba mucho más instalada que quizás lo que veíamos hace 15, 20 años más atrás? Boris, y después Pablo, para que lo hagamos así en ese mismo orden. Yo creo que ha costado comprender que que los esfuerzos que las instituciones han desarrollado por entregar servicios de calidad, ya sea desde el ámbito formativo, desde la investigación o desde la conexión con el entorno, tienen una tradición al interior de las universidades, ¿ya? Yo creo que eso es sumamente importante, que en algún momento de repente todo se tradujo a cumplir con criterios y estándares que estaban definidos por un organismo regulador, y eso terminó generando una distorsión, ¿no? Nos terminamos apegando demasiado a lo que decían estas rúbricas, a lo que decían estas definiciones de criterios, terminamos haciendo, tratando de dilucidar, desmenuzar los conceptos que provenían de los criterios y estándares, y yo creo que eso nos hizo perder de vista que existe una tradición y que ha existido a lo largo de mucho tiempo en la educación superior en el país en torno a temas de calidad. Entonces, hoy día, a mi juicio, con la discusión en torno a los nuevos criterios y estándares y a lo que Pablo mencionaba en un principio, la necesidad de poder dilucidar los nuevos criterios y estándares, pero en función de los proyectos académicos, institucionales, yo creo que está la oportunidad de recobrar la calidad para el desarrollo de las propias instituciones, como volver a recuperar la autonomía que la universidad tiene para poder generar esto. Está la oportunidad, no significa que necesariamente hoy día lo estemos logrando, pero se abre una oportunidad desde mi perspectiva para ello. Interesante, Boris. Y Pablo, ¿cómo viste tú esa llegada de las oportunidades de visibilizar de mayor forma el tema de calidad? Yo estoy de acuerdo con tu juicio respecto de que en un inicio las instituciones de educación superior en general asociaron aseguramiento de la calidad a acreditación, y ese siempre fue un error conceptual, un error en términos del alcance del aseguramiento de la calidad. Yo creo que hemos ido saliendo, esto es obviamente una evolución en los marcos teóricos de los que trabajamos y nos nutrimos para ir implementando esto, y un cambio cultural también. Yo me acuerdo cuando yo partí en esto de aseguramiento de la calidad, era recién los primeros pilotos de la CENAP, y la gente, cuando tú exponías esto y tratabas de convencer a los profesores de una facultad en una universidad que se sumaran al tema, te decían, habían profesores que te decían que esto era un invento del Banco Mundial para controlar la educación. Y entonces, yo creo que ha habido una evolución que es notable, y también ha pasado por fortalecer los equipos técnicos de las instituciones, porque no puede ser que nosotros creamos o hagamos equivalente los conceptos de calidad y acreditación. Yo creo que hay mucho más de calidad en el día a día, lo que dice Boris también al alero de las autonomías de las instituciones de educación superior, pero también lo que dice Héctor de la ley, lo que hizo la ley fue traspasarnos responsabilidad, es decir, no, háganse responsables en ese marco de autonomía que ustedes tienen, háganse responsables de la calidad, y por lo tanto me parece acertado, y nosotros veníamos trabajando ya hace un par de años antes que se promulgara la ley en generar nuevos mecanismos de aseguramiento de la calidad, en donde la acreditación es un proceso más. Es importante, es como la vedette de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de todas las instituciones de educación superior, por supuesto. Tiene implicancias económicas fuertísimas para la institución de educación superior, tiene reconocimiento respecto a los estudiantes, pero es uno más de los procesos de aseguramiento de la calidad que tenemos que relevar. Y hay mucho más que podemos hacer al margen de la misma acreditación, en todas las dimensiones. Oye, Pablo, muchas gracias. Bueno, yo los quiero llevar a materia, Héctor. Y más allá de hablar en abstracto sobre los mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, yo quisiera preguntarle por los procesos propiamente tal de aseguramiento de la calidad en vinculación con el medio, y en particular, obviamente, más allá de que lo pida la CNA o no lo pida la CNA, evidentemente que una institución de educación superior tiene que tener unas orientaciones estratégicas que, valga la redundancia, orienten la función de vinculación con el medio, y ellas debiesen estar capturadas en la política de vinculación. Y aquí me surge una pregunta, Boris, te la pregunto porque fue un poquito a propósito del trabajo que nos reunió esta mañana. ¿Qué debiese contener una política en vinculación con el medio?
unas orientaciones, unas aspiraciones que sean un punto de llegada, o unos criterios base para que pueda entrar todo y que después la CNA no nos vaya a venir a cobrar algo que nosotros dijimos y no pudimos hacer? Buena pregunta. Excelente pregunta, me sumo. La actividad en que estábamos en la mañana precisamente se produjo este debate y en función a que tenemos la expectativa de que todo aquello que hacemos en vinculación con el medio quede adecuadamente relevado, quede adecuadamente expresado en un instrumento tan relevante como una política de vinculación con el medio. Entonces se nos produce el dilema de tratar de abarcarlo todo o tratar de generar algún nucleamiento, alguna priorización, y eso evidentemente que genera una dificultad, porque cuando uno establece una priorización hay riesgo de que se vayan los recursos asociados a esos ámbitos, o que se establezcan todo el foco en términos de la incorporación de académicos, la incorporación de capacidades, etc. Entonces, yo creo que la preocupación que surge al momento de establecer una política de calidad, o sea, una política de vinculación con el medio es legítima en ese sentido. No obstante, creo que una política de vinculación con el medio tiene que establecer efectivamente cuáles son estas prioridades, tiene que establecer cuáles son estos ámbitos de acción en los que quiere concentrarse, tiene que precisamente a partir de esas definiciones establecer cuáles son los objetivos que se propone, cuál es la contribución que quiere desarrollar, y tratar de tener una política que termine generando elementos tan generales que lo contengan todo, finalmente va a traer como consecuencia el hecho de que no vamos a poder dar debida cuenta de los efectos del trabajo de vinculación que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, creo que efectivamente, si bien hay un dilema ahí, la política tiene que tomar una posición, tiene que definir un determinado ámbito de desarrollo, y eso exige que la universidad se ponga de acuerdo en el establecer estos principios. Además, esto es muy importante porque permite ordenar la gestión en función de estos elementos, permite que efectivamente se cobre sentido tener una planificación estratégica que incluye dejar algunas cosas de lado y establecer algunas priorizaciones, y también es importante porque definen elementos de identidad. O sea, cuando yo tengo que dialogar con un par evaluador, por ejemplo, en torno a las definiciones de mi política de vinculación con el medio, esa discusión tiene que estar mediada por cuáles son las prioridades y focos del trabajo que como institución hemos decidido llevar a cabo. Ello tiene que ser, por supuesto, participativo y tiene que hacer la transacción de los intereses que existen al interior de la comunidad académica, tienen que tener un fuerte sustrato académico, pero tiene que tener una expresión acotada, por decirlo de alguna manera. Oye, Pablo, te doy al tiro la palabra, solo que me surge como contrapregunta y para que lo veamos después. Claro, ¿cómo hacer conversar esta priorización con conceptos como la libertad de cátedra o la autonomía de las facultades, que en algunas instituciones de educación superior, en algunas universidades, tienen mucho peso y buscan también mucha autonomía respecto de orientaciones más centrales? No sé, Pablo, si tú quieres continuar con la pregunta y después vamos conversando entre todos. Yo tiendo a estar de acuerdo con lo que señala Boris. Pues a mí me parece que la política es un buen instrumento de planificación también y de gestión. Lo que sí recomiendo siempre es estar en contra de las políticas maximalistas o las políticas poco definidas. Una política como una mera expresión filosófica de lo que se quiere alcanzar con vinculación con el medio no le sirve ni a la institución, ni le va a servir para presentarse a acreditación, ni le va a servir para gestionar. Yo creo que tiene que haber un buen equilibrio entre cómo hacemos la bajada de la misión y los propósitos de la institución en una política aplicada a un tema en específico, pero también en cómo eso guía el trabajo operativo que se va a desarrollar. En la medida que la política también no tiene que ser un instrumento que vamos a colgar en la página web y nos vamos a olvidar de ella en los próximos 5 años y vamos a volver para actualizarla. Debiera ser un mecanismo, no solo en vinculación con el medio, debiera ser un instrumento de consulta permanente que tengamos al lado para definir casi como un instrumento de consulta respecto de qué es lo que estamos haciendo, volver al origen de qué es lo que queríamos hacer, que se plasma en la política. Respecto a la libertad de cátedra y la identidad de vinculación, respecto a la identidad de cátedra, perdón, y la vinculación con el tema, no es el caso nuestro en la institución, pero yo creo que son temas que se resuelven con
participación y más participación, que la única receta en eso es darle amplia participación a la comunidad en la definición de las políticas de vinculación con el medio u otro tipo de políticas, para entender y con un ejercicio de empatía también entender qué es lo que entienden y qué es lo que quieren respecto de un tema en particular. Hoy día hablamos de vinculación con el medio, puede ser otro tema, pero en ese contexto hay que entenderlo y no tratar de circunscribir o coartar esa libertad que puedan tener de incursionar en áreas que a lo mejor centralmente uno no las vislumbra. Oye, yo tengo una pregunta que, disculpe, pero es que tengo que hacerla. Boris delante comentaba, ¿cierto?, a propósito de esto mismo, de la política y de, bueno, y lo que hemos conversado también acá a propósito de estos temas de acreditación. Voy a comentar que en algún círculo de amigos, con los cuales hemos tomado algo más que café, de repente hemos conversado acerca de el sufrimiento, por decirlo de manera muy así como transparente, que genera cuando hemos sido visitados, por ejemplo, por pares evaluadores, que obviamente vienen a chequear todos estos estándares de calidad, ¿cierto? Todas estas definiciones mandatadas por el ente regulador, pero nos queda la duda de si realmente comprenden la vinculación con el medio, con la profundidad y los detalles que hoy día se están entendiendo. En vista, Boris y Pablo, ustedes que tienen también parte de su trayectoria profesional en esos ámbitos, ¿sienten que, disculpen si la pregunta es muy como al hueso, pero sienten ustedes que quizás los pares evaluadores están siendo lo suficientemente capacitados acerca del desarrollo de la función de vinculación, que después les toca ir a evaluar a instituciones que obviamente están súper estresadas por tratar de darlo todo en la cancha y sacar los mejores resultados que sea posible? Buena pregunta. En mi experiencia, porque aquí indudablemente cada uno tiene que recurrir a ella para poder responder. En mi experiencia, la CNA lo que hace es identificar, cuando define a los pares evaluadores, a este equipo que tenga una experiencia lo suficientemente amplia para poder cubrir todo el espectro evaluativo. Por lo general, los perfiles de los evaluadores que vienen a cubrir la dimensión vinculación con el medio no siempre tienen ese nivel de especialidad. Es como clarísimo detectar cuál es el evaluador que viene a revisar los elementos formativos, cuál es el evaluador Exacto. que viene a ver los elementos de investigación, pero respecto del evaluador que viene a cubrir la vínculo, por lo general es más difuso, ¿ya? Y como la evaluación también se basa en el corazoncito de cada evaluador, naturalmente que ahí hay algunas expectativas que cumplir. Yo creo que la fórmula para poder neutralizar, o por lo menos amortiguar el efecto de esa subjetividad, es que la universidad tenga la posibilidad de poder hacer una clara expresión en sus instrumentos, ya sea en la planificación estratégica, ya sea en la política que define, ya sea en el instrumental que deriva de ello, en las propias acciones de vinculación que desarrolla, que exista efectivamente un elemento de consistencia. O sea, claramente definido qué es lo que se entiende por vinculación desde el proyecto académico de la universidad y cómo se da cuenta de que ese proyecto informa las actividades, ¿ya? Y que esas definiciones establecidas en la política constituyen un consenso que se expresa en el desarrollo de las actividades de vinculación. Yo creo que ahí está, no hay una fórmula completa para poder despejar la variable de la subjetividad y el corazoncito del evaluador, pero si es que la universidad se funda en una clara consistencia en su instrumento y en su lógica, y eso se expresa en las actividades que desarrolla, debería poder amortiguarse. Sí, totalmente de acuerdo. Yo solamente agregaría que el registro de pares evaluadores se nutre de tanta gente que se requiere para hacernos las visitas a todas las instituciones de educación superior, que obviamente siempre va a ser algo de lotería el par evaluador que te toca. Un buen par evaluador debiera no atenerse a sus concepciones, sino que estar disponible para escuchar cuál es lo que le va a plantear la institución y ahí analizar la consistencia de la que habla Boris. Ahora, eso no siempre pasa, y yo también recomiendo la misma estrategia que dice Boris, y aquí lo que tenemos que mostrar es cómo lo hacemos nosotros. Yo en todas las áreas, no solamente en vinculación con el medio, hablo con las unidades dentro de la institución, lo que les digo es, ustedes cuenten lo que tienen que contar, lo que hacen, lo que trabajan día a día, no se preparen para una visita, sino que tienen que contar lo que hacen día a día. Si eso es lo que valora la institución,
por algún motivo están ahí, y es lo que ha permitido el desarrollo de un área. Obviamente hay brechas, siempre va a haber oportunidades de mejora, pero eso es lo que uno tiene que defender en su posición ante a un par evaluador. Oye, ahí, bueno, perdón que los cambie de tema, pero es que tiene un poquito que ver con, con que de pronto cuando los pares evaluadores no están tan preparados, de pronto no orientan bien sus preguntas. No quiero generalizar, por supuesto, pero a veces esta falta de capacitación o de conocimiento más profundo sobre el tema incide en que el par evaluador va a ir a chequearte, como tú dices, Pablo, como lista de supermercado, como una pauta de cotejo si tiene o no tiene. Habiendo hecho esa introducción, solo preguntarles, va un poquito en la misma línea de lo anterior, ¿qué definiciones? Porque, por ejemplo, estoy mirando los criterios y estándares que empiezan a regir en el 2023 para vinculación con el medio. Te pedía definiciones de entorno significativo, por ejemplo, y eso implica, comillas, casarse, ya sea a nivel territorial o a nivel sectorial, tal vez con algunos ámbitos. Y que volvemos a lo que hablábamos recién, Boris, respecto de que muchos académicos se pueden sentir constreñidos con esas definiciones por política. Entonces, ¿cómo salir de esos dilemas que planteamos esta mañana también, Boris, que me gustaría que profundizáramos en esos dilemas que me parecieron muy interesantes también? Sí, yo creo que, o sea, son múltiples los dilemas y esto tiene que ver probablemente con el hecho de que la función de vinculación con el medio ha sido la que más tardíamente ha tenido una mayor expresión en la actividad académica propiamente tal. O sea, desde un tiempo a esta parte ha habido harta investigación, análisis respecto de lo que las instituciones están desarrollando. La propia CNA ha ido generando sus propios instrumentos, sus criterios y estándares, y eso ha ido ordenando un poco la conversación, con el riesgo también que lleva el hecho de tener que constreñirlo un poco al momento de definir modelos de gestión o política. Yo creo que una política institucional tiene que resolver algunas cosas previas, ¿ya? O en la discusión de la política institucional se tienen que establecer algunos elementos previos. Por ejemplo, es que la función de vinculación es una función aplicable más bien al conjunto de la universidad, al agregado de proyectos e iniciativas que se desarrollan, pero en el marco como del conjunto del volumen del trabajo de una universidad, o tiene que ser una función que esté claramente distribuida y llevada incluso a las definiciones específicas de lo que tiene que resolver un académico en su actividad académica propiamente tal. ¿Hasta qué punto hay que estructurar el trabajo en torno a la vinculación con el medio? O si es que, bueno, en el mismo sentido, si se trata de un esfuerzo que puede ser conceptualizado en lo individual como una función académica y por tanto puede ser promovido en el marco de los mecanismos para el incentivo, la evaluación académica, o se tiene que ser pensado en términos de proyectos más amplios y colectivos que se desarrollen al interior de las universidades. Yo creo que esos son elementos que uno esperaría ver en la política y que después deberían tener su expresión en los mecanismos de gestión de la universidad. Por eso es que la pregunta de qué debe contener una política a los encargados del área de calidad es bien compleja, porque los encargados de la área de calidad lo que esperamos es que estas políticas estén absolutamente definidas, que establezcan cuáles son los ámbitos de acción, los roles que se ponen en juego, la estructura en que se soporta, que luego existe un mecanismo para poder evaluar estas acciones, que se retroalimente la propia política a partir del resultado obtenido. Vamos a estar pensando en ese ciclo los que trabajamos en temas de calidad, pero el verdadero discernimiento acerca de lo que corresponde como contenido es a las áreas de vinculación con el medio, ¿ya? Estas mismas personas que tú has ido entrevistando en los capítulos anteriores de esta temporada, de la temporada anterior, yo creo que se han referido en profundidad a cuáles son los elementos para poder dar respuestas a estas expectativas de la CNA, y también definiendo aquellos espacios en que no hay una definición y por tanto en el marco de la autonomía de las instituciones tenemos nosotros la responsabilidad de definirlo. Entonces,
comprendo dónde está la angustia que implica la pregunta de allá, en definitiva, ¿qué tiene que contener una política de calidad? Pero creo que eso está orientado al trabajo autónomo que tienen que desarrollar las instituciones, que recojan la propia trayectoria que han desarrollado en el área, que no se informen exclusivamente a partir de los criterios estándar, y por tanto es un trabajo crítico que debe estar fuertemente fundado en el sustrato académico. Yo no, por ejemplo, muy cortito, no comprendería que una discusión acerca de la actividad de vinculación con el medio en una universidad no esté anclada en la discusión acerca de el trabajo y madurez que han desarrollado las disciplinas o las áreas de conocimiento que una universidad cultiva. Porque es distinto pensar esto y las necesidades para poder desarrollar vinculación desde la educación o desde el área de la salud. O sea, si bien hay algunos elementos comunes que pueden quedar registrados en una política, hay otros elementos que están necesariamente distribuidos, y eso forma parte de la discusión que tiene que darse al interior de la propia universidad. Disculpa que probablemente sea medio frustrante la respuesta, pero es así. Gracias, Boris. Pablo, no sé si te gustaría agregar algo ahí desde tu experiencia en el mundo TP, que de pronto es bastante distinto al mundo universitario. Es distinto, efectivamente. Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con Boris como tratamiento general del tema, y yo creo que efectivamente tiene que ver con qué es lo que va a hacer la institución en el tema de vinculación con el medio, hasta dónde quiere llegar. No hay que complejizarse tanto con criterios que además son muy abiertos, son interpretables. Por lo tanto, las definiciones hoy día hay que mirarlas sin miedo, porque estamos facultados en el marco de esa autonomía para generar definiciones al alero de lo que se está entendiendo por criterios. Y encadenado con la pregunta anterior respecto a la capacitación de los pares evaluadores, yo creo que esto es más que un tema de capacitación, tiene que ver con un tema de densidad del concepto de vinculación con el medio, de la función de vinculación con el medio, y que todavía está un poquito verde para la institución de educación superior. Y por lo tanto va a demorar, como demoran todos los temas en educación, en decantar y en tener un método propio, en tener algunos criterios más claros. Y mientras tanto, yo creo que esto contribuye, el conversar, el reflexionar sobre el tema al interior de las instituciones, contribuye a ir dibujando eso. Y los pares evaluadores son un reflejo de esa conversación o de esa discusión que se nutre en la institución de educación superior. No basta con que la CNA diga que a todos los pares nos va a capacitar 40 horas en vinculación con el medio, porque hoy día no habría material como para rellenar eso que nos permita evaluar toda la casuística que se puede presentar en la institución de educación superior. Hay que esperar un poco que esto decante y se genere como mayor densidad conceptual. Pero ahí encuentro interesante, Pablo, que mencionaste un tema que yo creo que antes quizá era incluso más grave. No sé, pensemos hace 20 años atrás, el concepto ni siquiera estaba instalado en las mentes de los académicos, No. menos de equipos de gestión, tal vez ni existían los encargados de vinculación. Y en cambio hoy día uno nota que hay un empoderamiento con el tema, que hay una conceptualización más profunda, más compleja, ¿cierto? Y yo creo que de cierta manera se entiende, pero fíjate la pregunta que voy a hacer ahora. Cuando uno revisa criterios y estándares, por ejemplo, para el área de vinculación, que tenga política, que tenga mecanismos sistemáticos de implementación de eso que dice la política, que tenga los recursos suficientes, que tenga evaluación de impacto, al final se convierte en un check, ¿cierto? Ya, pero resulta que, no sé cómo han visto ustedes, no tiene que ser solo en sus instituciones, ustedes, dada su experiencia, probablemente pueden haberlo visto a nivel nacional, e incluso internacional, ¿por qué no? Que resulta que a mí lo que me faltan es, o que me faltaba, porque ahora hay nuevos criterios, pero lo que me faltaba en esa lista es, ya, ¿y qué hacemos con todo eso? Dicen, bueno, retroalimentar. Ya, pero ¿y cómo demuestra la retroalimentación? ¿Cómo utiliza esa información que levanta después de todas esas evaluaciones que teníamos que hacer, ¿cierto? Con la metodología que corresponda, ¿cierto? Entonces, no sé cómo lo han visto ahí en la brecha de la utilización de la información que generan los mecanismos de aseguramiento de la calidad para la toma de decisiones para el perfeccionamiento institucional. No sé ahí cómo lo han visto, no sé, Pablo o Boris, en ese mismo orden, si les sale más cómodo.
Lo que pasa es que yo distinguiría ahí el mejoramiento continuo de la función de vinculación con el medio, en tanto planificación, programación, implementación, evaluación de resultados y que se retroalimenta a sí misma, evidenciable, por ejemplo, en la actualización de la política, que se capten nuevos fenómenos sociales, productivos, económicos, qué sé yo. Y eso me parece que está claramente dibujado. Lo que me parece más difícil es cuando voy a hablar la solo. docencia, por ejemplo. Claro, solamente voy a hablar de la formación técnico-profesional. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo identificar cuál es el impacto de las actividades de vinculación con el medio, de la política de vinculación con el medio, en relación con la docencia o la empleabilidad de nuestros titulados como un fenómeno terminal de resultado o de logro? Yo creo que esa es la parte más difícil y es el mecanismo que en los próximos años debiéramos ir consolidando. Por lo pronto, por ejemplo, en Duoc, lo que hacemos es incorporar resultados de la actividad de vinculación con el medio en los planes de estudio a través de la creación y actualización de planes de estudio, o bien a través de estrategias didácticas o docentes. Pero eso, falta mucho avanzar en que esa incorporación sea más orgánica, sea más fluida, y por lo tanto se completa así como al pie de la letra lo que está diseñado teóricamente. ¿Qué opina Boris? Respecto de los criterios y estándares, a mí me parece que estos criterios y estándares definidos en esta oportunidad son un avance respecto de lo que actualmente está vigente. También creo que son un avance respecto de la propuesta que se discutió entre el 2019 y 2020, y recogen un poco la trayectoria que ha tenido el área y ofrece un orden un poco más claro, ofrece una lógica. Organizan de manera más lógica la evaluación del área. Eso yo creo que es un punto bien importante. Esta gradiente es claramente comprensible, va desde el momento en que se establecen las definiciones institucionales, se diseñan los instrumentos, luego pasa a la aplicación sistemática de los instrumentos, luego a la verificación de resultados y el mejoramiento. Yo creo que todos quienes trabajamos en temas de calidad reconocemos claramente esa trayectoria y en esa gradiente podemos identificar una universidad o una institución que ha ido generando aprendizaje, ¿ya? Recurriendo un poco al nombre que tiene mi dirección, generando aprendizaje institucional a partir de esos elementos. Y en ese sentido me parece que los propios criterios son un instrumento más claro. Creo que los mecanismos que implementamos en las instituciones tienen esa carencia, lo que tú identificas, Héctor, que es esta brecha entre cuánto de esta medición o cuánto de este mecanismo que yo implemento efectivamente logra traducirse en un mejoramiento de la función, de alguna de las funciones institucionales, y eso en base a evidencia, pero no solamente eso, sino también cómo estos mecanismos me permiten identificar, evidenciar esta contribución también al entorno, incorporando a actores del entorno para hacer una evaluación de carácter más compleja. Yo creo que tocamos inevitablemente el punto también de la evaluación del impacto. Yo creo que la parte compleja de los criterios es que hay todavía una serie de conceptos que no están claramente definidos y avanza hasta un ámbito de bastante madurez que la evaluación del impacto. En alguna de las entrevistas anteriores que ustedes hacían, precisamente creo que el presidente de la CNA decía, le estamos pidiendo evaluación de impacto al área que tiene el menor nivel de madurez, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y no a la docencia, que quizás es más crítico. Claro, tenemos algo inorgánico en la implementación de los criterios estándares, y eso nos pone en un dilema porque nos quebramos la cabeza para saber qué mecanismos vamos a utilizar para poder medir estas contribuciones y estos impactos con la mayor complejidad, y yo creo que simplemente ahí no da, ¿ya? Yo creo que podemos medir efectivamente contribuciones, podemos incorporar metodologías un poco más complejas para poder conocer, volver a utilizar los estudios de caso, por ejemplo, para poder analizar el efecto de alguna de nuestras iniciativas, pero toda la complejidad que conlleva las actividades de vinculación con el medio que desarrolla una universidad, en términos de la evaluación de sus efectos en el largo plazo, por ejemplo, es muy difícil de implementar. Y los nuevos criterios estándares nos expone a ello. Ahora, según lo que mencionaba el presidente de la CNA, no está en el espíritu de la actual comisión
y en su administración que esto se ejecute de esa manera. No obstante, como tú lo decías, nos vemos de repente enfrentados a evaluadores que van con un formulario y tienen que poner esa nota en el formulario y llenar el cuadradito, y va a pedir la actividad de vinculación, o sea, de evaluación del impacto, y reconocer los indicadores específicos, porque así lo dice ese instrumento. Entonces, creo que es sumamente importante que las universidades definamos con claridad cuál es el alcance, qué es lo que podemos medir, hasta dónde puede llegar nuestra contribución a partir de un ejercicio intelectual al interior de las instituciones, pero además colaborar con el organismo regulador, en este caso con la CNA, para que la propia CNA dilucide adecuadamente cuáles son esos mecanismos que va a tener que implementar y que va a pedirle a los evaluadores que lleve a cabo. Hasta ahora, gran parte importante de lo que hemos sufrido en las instituciones, no sé si todas, pero al menos yo lo he sufrido en las dos en las que he estado, es que más allá del criterio declarado, hay todo un instrumental que la CNA pone a disposición del proceso de evaluación, que tiene una serie de elementos, entre comillas, ocultos, ¿ya? Contrastes con tramos de instituciones, ciertas expectativas de lo que debe haber en una determinada área, que no están indicados en los criterios y estándares, que son más bien parte como de instrumentos que están al interior del proceso de toma de decisiones, y yo creo que ahí hay una pequeña trampa que esta vez, en esta oportunidad, con los nuevos criterios y estándares, tenemos que resolver. Trabajo más en conjunto con la CNA, no tiene nada de malo que nosotros participemos en la definición de la regla con las que nos van a medir, y los nuevos criterios y estándares abren esa posibilidad. Oye, ahí, bueno, comentarles a Boris y a Pablo, y seguramente muchos de quienes nos están viendo están participando. Nosotros estamos colaborando con la CNA en la construcción de un glosario de conceptos. Por supuesto que impacto es uno de los más, los que ha generado más debate al respecto. Mañana tenemos una nueva sesión de taller, colegas, a las 5:30 nos conectamos. Por ahí tal vez Héctor podría dejar el link de Zoom de la reunión. Pero más allá de eso, Boris y Pablo, preguntarles en el fondo, esta es una pregunta así como me podrían llegar a asesinar algunos colegas por la pregunta que voy a hacer, pero, a ver, yo pregunto, son dos preguntas, en realidad voy a hacer la que es más suave al principio. ¿Qué impacto debiésemos medir las instituciones de educación superior? Porque en el fondo, acá no queremos medir impacto, por demostrar que estamos haciendo una contribución a la sociedad, sino que queremos medir impacto con miras a la mejora continua. Entonces, ¿qué debiese ser lo que evaluamos y evidenciamos en vinculación con el medio con miras a esa mejora continua desde la perspectiva del impacto? Y segunda pregunta, que aquí es lo asesinable, digamos, ¿por qué debiésemos medir impacto en el medio? No sé si me explico. Nosotros no somos el Estado que implementa políticas públicas y que tenemos que demostrar que estamos contribuyendo al bien social. Creo yo, y acá me estoy contradiciendo conmigo misma también, porque no es algo que yo tenga resuelto, creo yo que el principal impacto que debiésemos medir es hacia el interior de nuestra institución, porque nosotros tenemos un compromiso con la formación de futuros profesionales. Entonces, creo yo que ese es el impacto que debiese importar más. No sé, ahora, Pori, te pido primero en ese orden. Yo iba a partir haciendo la talla de que esa respuesta la va a contestar Pablo. Me salvé. Es una pregunta sumamente compleja. También creo que, a pesar de que parezca que estoy utilizando un comodín, es que creo sinceramente que cada universidad debe definir cuál es la expectativa que tiene del trabajo de vinculación en sus distintas dimensiones, o en sus distintas unidades que desarrollan vinculación con el medio. Yo también creo que las universidades no son ni reparticiones del Estado, ni organizaciones no gubernamentales, ni ONG, ni tienen que hacer una expresión respecto de esta contribución en términos sociales, ni incrementar el Producto Interno Bruto, ni nada. Yo creo que efectivamente eso es algo que es, primero, metodológicamente muy difícil de definir cuál es verdaderamente este impacto, y yo creo que va más en términos de elementos de contribución, tanto hacia adentro como hacia afuera, pero esa contribución debería ser más bien registrada
yo mencionaba el estudio de caso, la posibilidad de poder distinguir cuáles son los objetivos de una propuesta de vinculación, sobre la base de esos objetivos establecer un esquema de evaluación a partir de la comunidad afectada o de los actores con los que se ha trabajado y dejarlo ahí, hasta ese nivel, ¿ya? Hasta el nivel de las percepciones. Yo creo que eso es a lo más que se va a poder trabajar. Dudo mucho que logremos encontrar los recursos y los consensos técnicos para poder implementar mecanismos de evaluación de impacto con ese nivel de complejidad. Y también creo que no es exigible ni aplicable, ¿ya? Por eso digo que nos vamos a enfrentar al dilema de que lo dicen los criterios, pero ahí supongo que el trabajo de la CNA va a tener que ver con morigerar cuál es el efecto que tiene esto en la expectativa de los evaluadores que nos visitan, ¿ya? Porque lo veo bastante complejo. Gracias, Boris. ¿Pablo? Siguiente pregunta. No, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que tú dices, Andrea. A ver, para ordenar la idea. Me parece que no es exigible a las instituciones de educación superior, sean estas públicas o estatales, que reemplacen al Estado respecto de alguna de sus funciones. Entre ellas, evaluar el impacto en el exterior. Nuestro principal impacto está dado por la misión, por lo tanto, es eso lo que debiéramos medir. Y nosotros en la institución, por ejemplo, nosotros hemos definido que quienes aportan el financiamiento para que esta institución funcione son los estudiantes. Quienes recurren a Duoc son estudiantes, son los que vienen a cursar estudios acá. Por lo tanto, el impacto que a nosotros nos interesa generar respecto de las actividades de vinculación con el medio, con las cuales estamos muy de acuerdo, son respecto de la población beneficiaria de esta institución, que son los estudiantes. Por lo tanto, yo soy pésimo para dar ejemplos, pero me voy a arriesgar, a ver si se entiende la idea. Si yo organizo una actividad de vinculación con el medio, inserta en la comunidad, con una población de vivienda social, en donde quiero que los estudiantes de electrónica vayan y apoyen en un ejercicio direccional, haciendo la instalación eléctrica supervisada por los docentes de las casas, a mí lo que me va a interesar después medir el impacto no en cuánto cambió la calidad de vida de la población beneficiaria de esa acción, que es la población de viviendas sociales, sino que me va a interesar medir cuánto aprendieron o cuánto demostraron de las competencias respecto de la instalación eléctrica domiciliaria a los estudiantes que participaron de la actividad. Para eso son los recursos con los que cuento. Además, sería, incluso yo lo considero, medio inmoral pedir que nosotros destinemos parte de aranceles de los estudiantes, con todo lo que cuesta pagar aranceles, aunque sea por efecto de la gratuidad, para medir impactos que no corresponden a la institución de por sí. No sé si se entiende como la idea, pero yo estoy de acuerdo en eso, y me parece que también esto está originado por la novedad del área de vinculación, o la dimensión de la vinculación con el medio en el sistema. Falta conceptualizarla, conversar. Estos mismos ejercicios me parecen muy útiles, porque si no uno se queda con el enunciado, con el titular, y en la sociedad actual sale a entender lo primero que se te viene a la mente respecto a evaluación de impacto. Entonces, cuando uno habla de evaluación de impacto, generalmente los que vienen de áreas científicas duras, te dicen, un estudio exploratorio, una muestra de control y una muestra. La verdad es que yo rescato lo que dice Boris respecto del estudio de casos también, metodologías cualitativas, metodologías mixtas para medir impacto, y también que precisemos muy bien, como dice Andrea, respecto de qué impactos son los que nosotros estamos en condiciones de medir. Gracias, Pablo. Oye, quiero acá leer una pregunta que viene al caso. Francisco Dávalos nos dice, en una reciente visita de asesores del CENER, que tiene como parte de sus funciones supervigilar a los CFT estatales, se nos señaló que el término impacto ya no se utiliza, sino que hoy se habla de contribución. Pregunta si esto es efectivo. Les preguntamos, bueno, tú, Pablo, en tanto participas del CENER, y tú, Boris, en tanto tú estás en el circuito, digamos, del aseguramiento de la calidad. ¿Qué opinan al respecto? Si hay una definición oficial a este respecto. Lo que pasa es que el impacto se mantiene como concepto en la ley, para la acreditación de la institución de educación superior. Entonces yo entiendo que eso va a mutar un poco en su interpretación a contribución, lo que me parece razonable,
Y respecto lo que preguntan del CENET, no lo sé, porque ahí es un poco más fácil que se haga la distinción, porque no estamos hablando de la misma ley, no es la implementación de la acreditación en sí misma. Gracias, Pablo. Eso es. Yo creo que Eso es. Sí, yo de hecho justo me metí, ahí puede ser un dato, ¿ah? Yo también he escuchado mucho el tema de contribución en el sistema CFT-IP, y acá les dejé en el chat, de hecho, el link con los criterios y estándares, y en la página 17 dice, para la sección de impacto, los resultados aportan y contribuyen tanto al medio externo como al quehacer de la propia institución. Me tinca que esa va a ser como la bajada más práctica en ese subsistema. Así que Nosotros qué buena noticia. lo que analizábamos en algún minuto con mi colega Felipe Torralbo, que estamos haciendo algunos trabajos de investigación, es que justamente los criterios y estándares para el subsistema técnico profesional, la palabra impacto solo aparece en el titular del criterio, no recuerdo qué número es, pero en 14. la bajada solo se habla de resultados y contribución. Claro. Héctor, no sé si quieres continuar con otro Oye, tema. quería hacer, mira, solamente para no quedarme con la pregunta local nomás, porque sé que aquí estos dos invitados que tenemos tienen harta más experiencia que lo que va en sus propias instituciones, que son excelentes instituciones también, ¿ya? Entonces, a ver, yo les voy a contar aquí un poco de contexto. Yo tengo la impresión que con los distintos cambios que se han generado desde muchos años hasta ahora respecto de la certificación o acreditación nacional, hay varias instituciones que han empezado a mirar cómo se están aplicando estos mecanismos de aseguramiento de la calidad o acreditaciones, incluso también a nivel internacional, ¿ya? Han habido varias instituciones que han abordado algunas de esas materias. ¿Cómo lo ven así como a nivel de tendencia? ¿Están llegando algunas acreditaciones internacionales de manera más potente? ¿Chile? ¿Creen que es algo que se está dando solo mientras no tenemos acreditaciones de carrera de manera obligatoria, o en general ya es una tendencia que se está instalando como en general? No sé cómo lo ven ahí, Boris o Pablo. Yo creo que desde temprano un grupo de instituciones buscaron las certificaciones o las acreditaciones internacionales para poder establecer este marco de diferenciación, ¿ya? Y yo creo que efectivamente son absolutamente bienvenidas, porque ofrecen un marco comparativo, un contraste con criterios internacionales, que para las instituciones, que el verdadero objetivo de por qué se hacen estas cosas, constituye una muy buena herramienta para poder mejorar, y yo creo que eso ha generado un impacto, ¿ya? Probablemente no tanto en un principio, pero ahora que se instala este criterio independiente del sistema interno de calidad, yo creo que las instituciones han buscado las certificaciones internacionales como un mecanismo para poder apuntalar, para poder avanzar sobre seguro, por decirlo de alguna manera, en las definiciones de sus instrumentos, mecanismos, la fórmula que están diseñando para poder contar con estos sistemas instalados en la universidad. Yo creo que ahí ha habido un repunte, ¿ya? Del esfuerzo que las instituciones han hecho a contar con este tipo de certificaciones. De todas maneras, tanto antes como ahora, para ese efecto me parece muy bien, ¿ya? A mí me parece muy bien que las instituciones desarrollen estos ejercicios. Me parece que debiera avanzarse a un mayor nivel de legibilidad, por decirlo de alguna manera, entre la CNA, ¿cierto? Y el reconocimiento de estos esfuerzos que realizan las instituciones, porque son demandas de tiempo, hay todo un esfuerzo detrás de ello, y creo que es justo que la CNA no simplemente lo considere como un antecedente, sino que lo tome. Antes había, a inicios del sistema, yo recuerdo que la CENAP y la CNA en sus primeras etapas tenían un fuerte impulso a tratar de estar muy conectada con estas redes internacionales de aseguramiento de la calidad, a tratar de alcanzar ciertas definiciones recíprocas que brindaran confianza en el sistema, y finalmente avanzase a que un título otorgado por una institución en Chile que tenía esta certificación internacional fuera leído con confianza, por decirlo así, por una organización internacional, y se avanzara a este tema. Ese era el impulso que había en un principio. Entonces yo creo que esta conversación como sistemas de aseguramiento de la calidad es una deuda que nosotros tenemos como país, y que podemos avanzar fuertemente a ello, y las instituciones que han iniciado esto constituyen un impulso. Así es como lo hizo yo. Yo concuerdo con algunos matices. Yo soy más reticente en general con las acreditaciones internacionales,
porque si bien son un ejercicio metodológico, contraste con criterios internacionales de aseguramiento de la calidad o extranjeros, me cuesta ver cuál es el aporte decisivo para nuestros estudiantes. Y cuando lo hemos conversado esto, me acuerdo el año 2016 hubo un encuentro de universidad sobre acreditaciones internacionales que se hizo en otro país, y mostraron como las de Estados Unidos, como con harto detalle toda la agencia y las posibilidades de acreditación, y de ahí surgieron varias que hoy día vemos que están acá acreditadas. Pero nosotros lo conversamos internamente, y ahí yo creo que es un buen ejemplo de aplicación de la política. Nuestra política de aseguramiento de la calidad define que en la medida que tenga un impacto tangible para nuestros estudiantes, vamos a avanzar en esa línea. ¿Qué es lo que hemos definido? Nosotros, además por el mundo TP, no existe como una, es muy particular en Chile, y no existe una acreditación que haga sentido de carácter internacional. Por lo tanto, nosotros lo que hemos intencionado avanzar son acreditaciones disciplinares, por escuela, no por carrera tampoco, porque nos volveríamos locos y estaríamos dedicados solamente a hacer acreditaciones, por escuela o áreas disciplinares, respecto de, con el solo objetivo de que los estudiantes tengan garantía de que el ambiente educativo en donde están desarrollando sus estudios es igual acá, con los mismos recursos, infraestructura, tecnología, que si estuvieran desarrollándolo en un país X. Ese es solamente nuestro objetivo. Si la acreditación internacional es con efecto de marketing, de decir estamos acreditados en los Estados Unidos o estamos acreditados no sé a dónde, no vamos a sumarnos a ese carro, porque creemos que es un despilfarro de recursos que podríamos utilizar para otras cosas, y damos énfasis a los mecanismos internos de aseguramiento de la calidad que ha dispuesto la institución. Gracias, Pablo. Oye, yo para no quitarles mucho más tiempo, pero en vista que hay interesantes preguntas, voy a hacerles las dos a los dos. Ustedes tomen nota, por favor, para ahorrar minutos. Hay una pregunta que nos hace nuestra querida colega y amiga Claudia Burgos de AIEF, que nos pregunta, si a juicio de ustedes, ¿cuál es el rol de los estudiantes en el desarrollo e implementación de nuevos procesos de vinculación con el medio? Si los estudiantes son más bien receptores de la vinculación en sus respectivas instituciones, o son un actor con voz y conocimiento sobre esta tercera función. Y voy a unir dos preguntas, una de Mauricio Berríos y otra que nos hace Rafael Holguín, que nos preguntan desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad, la mejora continua y la retroalimentación, cuáles han sido los facilitadores y los obstáculos que han visto en sus respectivas instituciones para generar procesos de retroalimentación a la docencia y a la investigación, y en particular Rafael, que nos pregunta respecto del tema de capacitación sobre calidad y vinculación con el medio, un poco también contextualizándolo dentro también de los temas de mejora continua y aseguramiento de calidad. Tremenda pregunta, es como de examen de grado. Ya, parto yo, Boris. Respecto del rol de los estudiantes en vinculación con el medio, yo creo que el concepto de vinculación con el medio, que para ser consistente con lo que les he planteado antes, me parece que ya está un poquito en pañales para que los estudiantes lo asuman. Yo creo que es un error incluso cuando preguntamos en encuestas respecto de niveles de satisfacción de vinculación con el medio. Es un concepto árido todavía para estudiantes, tampoco debiera ser incluso de relevancia para ellos, si no hacemos la pregunta situada en una experiencia más concreta. A mí me generan cierto recelo las encuestas cuando me llegan también encuestas. De hecho, Boris me manda encuestas porque yo estudié un magíster en la Alberto Hurtado y me llegan las encuestas de egresado.
me genera un poco de ruido el que se pregunte sobre vinculación con el medio, no me acuerdo si es la de Boris, es una broma, que me pregunten sobre vinculación con el medio cuando lo que me debieran preguntar es sobre las experiencias asociadas a vinculación con el medio. Yo creo que los estudiantes en eso todavía son un sector más pasivo al respecto, pero no me cabe duda de que vamos a generar dispositivos que les permitan, así como existen en varias instituciones los proyectos de vinculación con la comunidad, van a comenzar a sumarse al carro una vez que esto se socialice más. Es lo mismo que pasó con el concepto de acreditación en su momento, que pasaron hartos años hasta que los estudiantes comenzaron a entender qué es lo que era la acreditación y para qué les servía en la práctica. Los segundos me perdí cuando iba anotando facilitadores y obstaculizadores para la retroalimentación de algunas de las funciones, no solamente vinculación con el medio. Yo creo que acá es un tema de participación, de convocar, de convencer, de conversar con las instituciones, y respecto de la capacitación en vinculación con el medio, nosotros hemos desarrollado como algunas estrategias, básicamente institucional me refiero, el área de vinculación con el medio, en que desarrolla capacitaciones para los docentes, para el personal administrativo, sobre vinculación con el medio, sobre todo para entender y poder tener una visión más amplia de la política de vinculación con el medio. También es un tema en desarrollo, nosotros también algo apoyamos en eso, lanzamos un curso autoinstruccional sobre aseguramiento de la calidad de las modificaciones legales que se han introducido en los últimos años, y también previo a los procesos de autoevaluación de cualquier nivel sea, también hablamos sobre cuál es nuestro entendimiento sobre vinculación con el medio. Y como un dato así como al margen y rapidito, para el año 2017, que fue la primera vez que Duoc se acreditó en vinculación con el medio, se generó toda esta discusión de lo que hablábamos ahora, de qué es lo que vamos a entender por vinculación con el medio, qué es lo que se hace en otras instituciones a nivel nacional, internacional, cuáles son las diferencias entre vinculación con el medio y extensión, y se generó esa discusión que es bastante rica de seguir, y se tomaron decisiones institucionales respecto de qué cosas entendíamos como vinculación con el medio. Y que lo que descubrimos en esta reflexión fue que Duoc surge de una actividad de vinculación con el medio de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad Católica en ese tiempo no era pontificia aún, como una actividad de vinculación con el medio. Y en toda nuestra historia existe áreas de vinculación con el medio, actividades de vinculación con el medio, que son muy, muy fuertes para toda la educación técnica profesional. Y para nosotros, por nuestra historia, también estaban muy metidas dentro de nuestro ADN. Entonces la dificultad no era saber cuánto hacíamos, sino que era identificarlas para poder dar cuenta de ellas. No, nosotros lo hacíamos, lo que no sabíamos es que lo hacíamos. Gracias, Pablo. ¿Boris? Ya inmediatamente encargué que eliminaran la pregunta de la encuesta. Muy bien, excelente. Esta es retroalimentación directa de los egresados. Muy bien, poniendo Mejora continua. Mejora continua. Mejora continua. Bueno, en el mira, acto. en estos momentos, ya, a ver, me cuesta responder a la pregunta porque no llevo tanto tiempo en la Alberto Hurtado para poder decir con claridad y no carrilearme, por decirlo de alguna manera, porque gran parte, llegué en enero a la Alberto Hurtado. Más tiempo tengo, obviamente, del trabajo que se hizo en la Católica de Temuco, que era donde era director general de gestión. Entonces, en base en más bien esa experiencia y esa transición, lo que respecto al tema estudiantil, yo comparto con la perspectiva de Pablo de que efectivamente este es un ámbito más difícil de tomar por parte de los estudiantes, de recoger, y de que la expresión que ellos hagan acerca de su evaluación sea claramente discernible, porque pueden estar pensando en cosas muy diversas. ¿Ya? Alguno puede estar pensando efectivamente en una actividad de aprendizaje y servicio, otro puede estar pensando en una actividad asociada a la investigación académica. Entonces todavía es tan heterogéneo que probablemente ningún instrumento sea lo suficientemente preciso al momento de tomar este subcomponente de la vinculación en el medio del instrumento general que se aplica. Entonces, más bien lo que podría plantearse es recoger la perspectiva. Yo creo que es un punto importante, que estos mismos procesos van generando capacidades. Entonces, contar con la perspectiva del estudiante, contar con una mirada acerca de lo que ellos entienden, de cuáles son sus preconcepciones respecto del rol que cumple una universidad en el vínculo con el entorno, por ejemplo, para poder ir
trabajando con estos elementos, pero como elemento evaluativo parece un poco complejo, un poco temprano, es mejor ponerlo como dentro de un marco de desarrollo, así que comparto con lo que planteaba Pablo. En términos de la capacitación, yo creo que las instituciones tienen una trayectoria evaluativa, ya sea a través de los procesos de acreditación de los programas, ya sea a través de las múltiples acreditaciones institucionales, y a esta altura todas las instituciones, la mayor parte de las instituciones tienen al menos 2 o 3 ciclos de evaluación o más. Entonces, las instituciones ya tienen una trayectoria de implementación tanto de mecanismos de calidad, de instancias de verificación externa, de ajustes de protocolos, reglamentos, finalmente mirar a los dispositivos que implementan para poder desarrollar las distintas funciones institucionales. Y yo creo que esa trayectoria hace que la capacitación hoy día sea más sofisticada. Yo creo que el foco ha estado, tanto en la Católica de Temuco como en la Alberto Hurtado, en capacitar en la nueva perspectiva, la novedad de los nuevos criterios y estándares, y incorporar, mantener infundido dentro de los procesos los mecanismos de aseguramiento de la calidad, que las políticas efectivamente contengan las disposiciones o los acuerdos generales que toma la universidad, que haya una traducción adecuada en mecanismos que se definan instancias de coordinación, que haya instancias de evaluación, paneles de evaluación externa, etcétera, y que haya una mirada integrada. Y aprovechándome de eso, y solo para sentar un punto, me quedé sin dar completamente la respuesta respecto del rol de los directores de calidad, respecto de los directores de las áreas de vinculación. Yo creo que son actores, son socios estratégicos, ¿ya? Recuerden que hasta ahora hemos mirado más bien de cerca los criterios y estándares para el área de vinculación con el medio, pero sin duda, los criterios y estándares para las áreas de gestión institucional, en términos de los recursos, en términos de la planificación estratégica, y los criterios y estándares de la dimensión de aseguramiento de la calidad, son elementos que atañen directamente a la vinculación con el medio. Entonces, hay que ampliar la perspectiva desde la cual se están mirando los criterios y estándares para una función en particular. Hay que instalar un sistema interno de aseguramiento de la calidad que aborde todas las funciones, incluyendo el vínculo con el medio. Entonces ahora debería cambiar esta cosa de que los directores de calidad tienen esta mirada media fría y arrogante, que ahora necesitan de cada uno de los ámbitos, necesitan pregonar y evangelizar en torno a esto y adquirir cierta sensibilidad. Entonces yo creo que cada vez va a ir generándose más convergencia y sinergia entre las distintas áreas. Eso. 1.000.000 de gracias, Boris, 1.000.000 de gracias, Pablo. Héctor, bienvenido a este programa. Comentarles que hoy día tuvimos mucho rating. Casi tanto como don Andrés Benascón. No tanto, pero bastante bien. Oye, muchas gracias, quedamos contactados, ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando. Héctor, no sé si quieres agregar algo para ir cerrando y también... yo solo darte las gracias, Andrea, por poder acompañarte en esto que es tan tuyo, nuestro rostro de la red de vinculación, también a Pablo y a Boris, muchísimas gracias por su generosa contribución, ya, y por todo lo que ustedes están haciendo desde el punto de vista de la calidad, esos temas que siempre nos hacen trabajar harto, nos mantienen trotando en las áreas de vinculación, así que muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que las jornadas son súper largas y las pegas son enormes, y más encima se dieron este tiempo de venir a compartir con todos nosotros, así que muchísimas gracias también. Muchas gracias a ustedes. Sí, igualmente, muchas gracias, y honradísimo de esta invitación, así que, y también dispuesto a colaborar para más adelante cuando pueda. Maravilloso, entonces solo paso un pool y reportaje antes de finalizar, Andrea. Todos los videos, todos los eventos, todas las actividades son gratuitos, están disponibles en nuestra página web, redpcm.org. Así que ahí los pueden encontrar y así también van a encontrar esta sesión. Muchas gracias, excelente fin de tarde. Gracias. Que esté muy bien, chao, chao. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.